A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Mariela García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Víctor Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. De inmediato comenzamos con las informaciones. El diputado oficialista José Brito, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, presentó este jueves un informe de presuntas irregularidades cometidas por los parlamentarios de la Asamblea Nacional legítimamente electa en el año 2015. Sin mostrar pruebas, Brito aseguró que algunos de esos diputados habrían incurrido en asociación para delinquir. El dirigente oficialista recordó las medidas adoptadas por el gobierno interino de Juan Guaidó y las sanciones impuestas por la comunidad internacional y propuso al Parlamento chavista que se cite a comparecer a las esposas de 4 dirigentes políticos de la Alternativa Democrática, incluyendo a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, Diana D'Agostino, esposa de Henry Ramos Ayub, y Rosaura Valentini, esposa de Goicoechea. Entre tanto, un grupo de diputados del Parlamento electo en 2015 tuvieron que superar por la fuerza una alcabala colocada por efectivos de la Fuerza Armada Nacional que intentaba impedir su paso al estado Anzoátegui. En un video publicado por el parlamentario por Monagas, José Antonio Mendoza, se ve a los dirigentes pidiéndole a un grupo de guardias nacionales que no se presten para eso. Te están llamando. No te queremos hacer daño ni nada. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela cuestionaron que el Hospital Clínico Universitario se quedará sin vacunas contra el COVID-19 antes de inmunizar a la totalidad del personal médico que allí labora. El consejero universitario de la UCB, Jesús Mendoza, criticó que diputados de la Asamblea Nacional Oficialista hayan sido vacunados antes que los profesionales de la medicina en el país. El señor Nicolás Maduro tiene meses diciendo que compró 10 millones de vacunas Sputnik V a Rusia, pero ni siquiera han llegado 1 millón de vacunas. Vemos cómo la cúpula política del señor Nicolás Maduro se vacunó. Vemos las fotos de los diputados de la Asamblea Nacional vacunándose. Vemos a los alcaldes y a los gobernadores con sus vacunas. Pero ¿dónde está la vacunación de los pacientes con una patología de base? ¿Dónde está la vacunación del sector de educación que nos están obligando a dar un reinicio en el mes de abril cuando no hay ni siquiera sector material de bioseguridad? En Táchira, las autoridades sanitarias están en alerta ante la confirmación de los primeros casos de la variante brasileña de COVID-19 en nuestro país, tal y como lo aseguró el jefe del área de triaje respiratorio del Hospital Central de San Cristóbal, Raúl Signini. Al país. Aunque la sintomatología es muy similar, es el nuevo coronavirus en sus diferentes mutaciones o en sus diferentes cepas, evidentemente va a provocar los mismos síntomas o la misma sintomatología ya conocida. Casos leves, casos moderados, casos severos, con sus complicaciones, con su fibrosis pulmonar, neumonía, y de ahí en adelante los efectos secundarios. Pero ahorita no hemos tenido, afortunadamente, ningún paciente ingresado que se pueda identificar que venga de Brasil o que tenga la nueva cepa. Por su parte, el gremio de docentes en Caracas expresó su rechazo al anuncio del regreso a clases presenciales en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus, tal y como lo aseguró la secretaria de Contratación Colectiva y Reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, Griselda Sánchez. El tema de la pandemia, que es algo que nos visita en el mundo, pero que en Venezuela nos agarró con unas escuelas totalmente deterioradas. Nosotros te podemos decir, Valentina, que de cada 10 escuelas que visitamos, 8 no tienen agua. Hoy el 20% de la población estudiantil está desnutrida. Hoy los docentes, muchos trabajadores de la educación
están desnutridos. Entonces, el tema no es la pandemia. Ellos han querido decir que lo que pasa en Venezuela es que la pandemia, no, la pandemia que llegó a visitarnos a Venezuela es el PSV, que fue el partido que se encargó de destruir el sistema educativo. En materia internacional, el Papa Francisco emprende mañana su viaje a Irak, el más difícil de su pontificado, en medio de una pandemia y tras los últimos atentados y lanzamientos de misiles, pero también el más deseado, para dar respuesta y esperanza a los cristianos del país, casi desaparecidos, y tender la mano a los musulmanes chiíes. El sumo pontífice, que retoma sus viajes internacionales tras 15 meses y que ya fue el primero en visitar la península arábiga, también será el primero en llegar a Irak, la tierra del profeta Abraham, a la que tanto Juan Pablo II y Benedicto XVI quisieron ir, pero nunca lo consiguieron. El Papa abogó por la reconciliación en su último mensaje antes de emprender su gira por el país árabe. Visitarla por primera vez. Vengo come pellegrino penitente. Voy como peregrino penitente para implorar el perdón y la reconciliación del Señor tras años de guerra y terrorismo, para pedirle a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas. Dai cuori e la guarigione delle ferite. Entre tanto, las potencias europeas renunciaron a emitir una resolución contra Irán en la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los países del bloque comunitario que forman parte del acuerdo nuclear con Irán de 2015, Reino Unido, Francia y Alemania, habían elaborado una propuesta de resolución apoyada por Estados Unidos que condenaba a Irán por no responder a las persistentes preguntas de la OIEA sobre el origen de partículas nucleares en sitios no declarados como atómicos. En el texto se expresaba profunda preocupación por la forma de actuar de Irán y se exigía un retorno inmediato a todas las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica en ese país, limitadas desde el pasado 23 de febrero. En un intento por evitar más tensiones, Rafael Grossi, director general del organismo, anunció el jueves que ha llegado a un acuerdo con Teherán para lanzar a partir de abril lo que calificó como un análisis enfocado para esclarecer las dudas que existen sobre pasadas actividades nucleares de Irán. Mi intención es llegar a un resultado satisfactorio hasta la próxima reunión de la Junta en junio, explicó Grossi en rueda de prensa en Viena, convocada poco después de saberse que no habrá resolución contra Irán esta semana. En otras informaciones, el Ministerio de Salud alemán autorizó el uso de la vacuna AstraZeneca también en mayores de 65 años, después de haberlo desaconsejado. La Comisión Alemana de Vacunas recomienda la vacuna AstraZeneca para las personas mayores de 65 años también. Es una buena noticia para las personas ancianas que esperan la inyección, declaró el ministro de Salud Jens Spahn en un comunicado. Alemania registró 11.912 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 359 víctimas mortales, mientras las restricciones en el país se prolongarán hasta el próximo día 28 de marzo, aunque con una cautelosa primera relajación de las medidas. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en 7 días se sitúa en 64 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. Son datos del Instituto Robert Koch de Virología. Por su parte, el Ministerio de Sanidad y las autonomías en España han pactado en la Comisión de Salud restringir la movilidad en Semana Santa entre comunidades, pero Madrid rechaza el acuerdo. El acuerdo también incluye un toque de queda de 22 a 6 y se votará en la Comisión Interterritorial de la próxima semana, tal y como lo confirmó la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. En último lugar, anunciarles muy brevemente que hoy se ha celebrado de nuevo la Comisión de Salud Pública, donde, como saben, están representadas todas las comunidades autónomas a través de sus directores y directoras generales. Entre otros aspectos, han tratado algunas medidas que se podrían consensuar de cara a la próxima celebración de la Semana Santa. Ha habido un debate en el que se ha alcanzado un interesante nivel de consenso. Se han anunciado ya algunas medidas que tendrán que ser refrendadas en el próximo pleno del Consejo Interterritorial que celebraremos con los consejeros de Sanidad como cada miércoles. En Chile, el número de personas que han sido vacunadas contra el coronavirus
casi 4 millones de personas, tal y como lo confirmó el ministro de Salud, Enrique París, quien aseguró que más de 2.4 millones del total de las personas inmunizadas en el país suramericano son adultos mayores. Con respecto a las vacunas, podemos dar a conocer que hasta el momento, hoy día, hasta las 11 de la mañana, ya hemos logrado vacunar a 3.805.687 personas. O sea, nos faltan un poco más de 200.000 vacunas para llegar a los 4 millones de personas. De este grupo de 3.805.000, 2.445.570 personas vacunadas son mayores de 60 años. Y aquí quiero recordar que el Gobierno y el Ministerio de Salud ha puesto en primer plano a los adultos mayores, justamente porque son los que primero se vacunaron y se siguen vacunando, debido a que eran los que tenían más patologías. Por su parte, la llegada de más vacunas contra el COVID-19 a varios países de África esta semana, bajo el paraguas del programa COVAX, ha insuflado fuerza a la campaña de inmunización, informó hoy la Unión Africana, aunque el continente aún va a la saga del mundo en la adquisición y distribución de esos fármacos. Esta semana ha sido un punto de inflexión. Las vacunas empezaron a llegar a muchos países. Ahora tenemos que concentrarnos en el despliegue, apuntó este jueves en una rueda de prensa virtual el director del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África, John Kengasong. A fecha de hoy, los 55 países miembros de la Unión Africana suman 3,9 millones de casos, el 3,4% del total mundial, de los cuales 104.672 acabaron en fallecimientos, 4% del global, desde que se detectó el primer contagio continental el 14 de febrero de 2020 en Egipto, según el Africa Centro para el Control de Enfermedades. En otras informaciones, tenemos que la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes aprobó pasadas las 11 de la noche de este miércoles en Washington, a 5 días del juicio contra un exagente acusado de matar al ciudadano negro George Floyd el pasado año. El texto, que lleva el nombre del afroestadounidense, ya fue adoptado en julio por la Cámara Baja del Congreso de mayoría demócrata, pero no logró superar el escollo del Senado en poder de los republicanos hasta enero. El texto no borrará siglos de racismo sistémico en Estados Unidos, declaró la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, antes de su adopción, pero será un paso enorme hacia la construcción de una mejor relación más sana entre la policía y comunidades a las que respeta, añadió. No borrará siglos de racismo sistémico y vigilancia policial excesiva, y no traerá de vuelta a George Floyd, Breonna Taylor. Digan su nombre, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery o los innumerables otros que han sido asesinados o heridos. Pero será un enorme paso adelante para detener la violencia, detener el sufrimiento y comenzar a construir un Estados Unidos mejor. En materia económica tenemos que el Senado de los Estados Unidos está considerando incluir $30.000 millones en fondos para un paquete de medidas previamente aprobadas destinadas a sobrealimentar la industria de fabricación de chips del país. Esto lo dijo el jueves una fuente del Congreso involucrada en el esfuerzo. Los legisladores buscarían llevar el paquete que incluiría otros elementos destinados a contrarrestar la influencia de China e impulsar el sector tecnológico norteamericano a una votación completa en abril, dijo una fuente que prefirió permanecer en el anonimato porque la legislación no se ha finalizado. Los precios internacionales del petróleo subían con fuerza en horas de la tarde. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se ubicaba en $64.29 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $67.14. En materia deportiva, la selección venezolana de béisbol, que jugará el preolímpico por el boleto a Tokio 2021 en Estados Unidos durante el mes de junio, busca un manager que se ponga a cargo de la estrategia de la novena. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina. Los esperamos para nuestra emisión matutina bien tempranito mañana. Hasta entonces.
Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.